Y los ingredientes son soya, como pueden ver aquí está seca, son 200 gramos. Vamos a ocupar 3 jitomates grandes porque queremos que nos quede jugoso el guisado. Y vamos a ocupar una cebolla, un chile, un diente de ajo, un cubo de concentrado de pollo y también sal al gusto. Y bueno, ya tenemos aquí los ingredientes, como pueden ver son pocos, pero este guisado les va a encantar, es delicioso, así es de que bueno, vamos al proceso. Como primer paso, ya pueden ver que aquí tengo el agua, voy a agregar la soya, el ajo y el concentrado de pollo, con esto no voy a ocupar sal. También le puse lo que es la puntita de la cebolla, vean, para que se concentre el sabor, ¿verdad? Hay que ponerla hasta abajo para que suelte su sabor y vamos a tapar. Como pueden ver, aquí moví todo lo que es la soya para que tanto la cebolla como el ajo, cuando comience a el hervor, vamos a bajar el fuego. Mucho cuidado porque fíjense que cuando comencé a grabar el video me entró una llamada y descuidé la olla y se me tiró, vean, todo hasta acá, como ven. Así es de que muy importante estar al pendiente de la olla para que no se nos tire, y en cuanto veamos que está hirviendo bajamos el fueguito. De hecho casi ni se nota el fuego. También quiero comentarles que pueden, miren, a ver si alcanzan a ver el fuego, casi se apaga porque le bajé. También si pueden, ya volviendo al asunto que les quería comentar, pueden ponerle aquí a lo que es la soya cuando la van a hidratar, ponerle concentrado de caldo de res o concentrado de caldo de pescado o caldo de camarón, y yo en este caso le puse caldo de pollo. Así es de que dependiendo también de esos concentrados le va a dar un sabor diferente. Así es de que va a ser ahora sí que a su gusto, y muy importante hidratarlo, y después vamos a colar, pero ya lo que es la soya ya absorbió el sabor. Así es de que bueno, eso es lo que buscamos, que la soya agarre el sabor para nuestro guisado. Vamos a picar la cebolla. Cuadritos pequeños. Lo más pequeños que ustedes puedan, chicos. Ya que la tenemos lista la cebolla, vamos a picar también el chile. Esta la cantidad al gusto, chicos y chicas, con mucho cuidado. Yo aquí tengo mi cuchillo bien filosito. Este chile ya me llegó el olor, está súper picoso, chicos y chicas. Nomás le voy a poner esa cantidad, de verdad, porque está súper picoso. Así es de que
Nada más le voy a poner la mitad. Vamos a reservar. Esto los ponemos juntos porque los vamos a guisar juntos. Que aventé la mitad afuera del refractario. Ya que tenemos aquí la cebolla y el chile, vamos a reservar y picamos también los jitomates. Yo aquí los tengo ya lavaditos. Y recuerden lo más chiquito que puedan hacer los cuadritos para que se cocine rápido. Y es muy importante, siempre les hago hincapié en que este recaudo, que es el jitomate, la cebolla y el chile, tiene que estar bien cocidito y de eso va a depender el sabor de la comida. Así es de que muy importante ese detalle, que se cocine bien, que se deshaga el jitomate ya cuando está guisado. Y tiene mucho que ver, si no les va a saber aquello al jitomate que está crudo, que no se cocinó bien. Ya que lo tenemos aquí picado, vamos a ponerlo en un refractario. Los trocitos que veamos grandes, pues hay que cortarles un poquito más para que nos queden pequeños los trocitos y se cocine más rápido. Esa es la idea de cortarlos un poco más. Quiero comentarles que me gusta este cuchillo porque, como ustedes pueden ver, nos ayuda también a levantar lo que ya hemos picado. Así es de que les recomiendo este tipo de cuchillo. Y vean, ya tenemos aquí el jitomate picado y la cebolla. Y bueno, vamos al siguiente paso. Ya que está cocinado lo que es la soya, miren, todavía está hirviendo, pero ya está hidratado. Ustedes lo pueden ver porque miren, se ve cómo se mueve su textura. Así es de que apagamos la cacerola y vamos a colar. Si ustedes quieren, pueden ponerle la cebolla picadita, la que nos sobró, y el ajo. Y vamos a esperar que se cuele perfectamente bien, que se escurra. Y vamos con el proceso. Y el ingrediente que se me pasó fue el aceite, una cucharada de aceite para sofreír los ingredientes del recaudo. Así es de que, bueno, por ahí les voy a dejar. Ya prendimos la estufa y vamos a agregar la cebolla y el chile. Hay que estar también aquí al pendiente para que no se nos vaya a quemar la cebolla. Solo queremos que quede un poco sofrita. Cuando veamos que ya la cebolla se torna un poco transparente, no sé si alcancen ustedes a ver, agregamos el jitomate. Quiero comentarles en este paso que yo siempre le pongo sal al recaudo, porque eso hace que esto se cocine más rápido, ya que la sal ayuda a hidratar
al jitomate y así se cocina más rápido. Y bueno, hay que esperar que se quede el jitomate suavecito. En el caso que llegue a pasar que se le seque el recaudo que estamos guisando, pueden ponerle un chorrito de agua y así ya tenemos un poco de jugo y agregamos los ingredientes, porque es muy importante el juguito para que agarre muy bien y se concentre, ya sea en pollo, ya sea como en este caso en soya o en cualquier otra carne que vayan a preparar. Pues es importante que este recaudo se impregne al otro ingrediente para que tenga un buen sabor. Vean todo el juguito que le sale, vean, pero lo tengo a fueguito bajito, quiero comentarles también. Se está cocinando a fueguito muy bajito y eso ayuda a que se le quede más el juguito del jitomate. Y bueno, también si ustedes notaron, le puse 3 jitomates grandes. Esto para que exactamente nos dé este juguito que va a absorber la soya. Ustedes van a notar que ya se cocinó bien cuando el jitomate, miren, se parte fácilmente, se deshace. Yo aquí voy a dejarlo unos minutitos más. Un minutito nada más, para que quede bien, asegurarme que quede bien cocido el jitomate. Y bueno, miren, ya pueden ver que está el jitomate bien cocidito, miren. Entonces vamos a agregar la soya. Este rinde mucho, así es de que se lo recomiendo. Aparte de nutritivo también. Queda con muy buen sabor. Hay que mezclar muy bien. Siempre les hago hincapié en eso, para que nos dé un sabor uniforme. Aquí huele delicioso, chicos y chicas. Y ya que revolvimos bien, vamos a tapar para que se concentre el sabor. Tapamos y como yo les comentaba, fueguito bajito por unos 3-4 minutos más. Espero les guste la receta, chicos y chicas. Los invito a que se suscriban a su canal Carmen Cook Vlogs, donde les estoy subiendo recetas fáciles, económicas y con ingredientes que tienen en su casa y sobre todo nutritivas. Compartan los videos, de esa manera me apoyan, dejen su like, comenten, dejen sus preguntas, con mucho gusto yo leo todos sus comentarios. Ya que pasaron los 4 minutitos, vamos a servir. En este momento ya pueden ustedes ver cómo se concentró el sabor, cómo cambió de color la soya. Eso quiere decir que ya se impregnó. También es muy importante, prueben de sal, porque recuerden que ya le pusimos el concentrado de pollo y ya le pusimos también al recaudo un poquito de sal para que hidratara el jitomate. Así es de que, bueno, ya está en su punto y vamos a servir. Espero se animen a preparar este delicioso platillo, esta receta. Y bueno, nos vemos la próxima, chicos y chicas. Yo le voy a poner unas rajitas de chile para decorar. Trocitos de aguacate.